tal? ¿Cómo va? Vamos a estudiar en este video los modelos matemáticos del cálculo combinatorio. Nuestro objetivo es el cálculo del número de ordenaciones o agrupamientos de una cantidad de objetos, sin tener en cuenta las características de los mismos. Debemos tener en cuenta tres cuestiones. Primero, si importa o no el orden de esos objetos. Segundo, si puede haber o no objetos repetidos. Y por último, si tenemos objetos iguales o diferentes, es decir, si aparecen elementos que llamamos indistinguibles. Para comenzar, vamos a los principios básicos de conteo: la adición y la multiplicación. Directamente con un ejemplo. Tenemos una tienda de ropa que dispone de tres tipos de camisas: negra, azul y verde, dos tipos de pantalones, jean y de vestir, son ofertas, y nos proponemos comprar solo una prenda. La pregunta es, ¿cuántas variantes tengo para hacer esa compra? O sea, para comprar solamente una camisa o un pantalón. Como ustedes se dan cuenta, tenemos 5 artículos en juego: camisa negra, camisa azul, camisa verde, pantalón de jean, pantalón de vestir. Tenemos 5 maneras diferentes de hacer esa compra. Si, por ejemplo, la compra consta de una camisa y un pantalón, 2 artículos, pero una camisa y un pantalón, no puede ser 2 camisas o 2 pantalones. Y nos preguntamos, ¿cuántas variantes tengo para hacer esa compra en particular? Aquí listamos todas las variantes, como ustedes pueden ver, y tenemos 3 por 2, 6 maneras de efectuar esa compra. Repito, es una camisa y un pantalón. En estos casos, como tenemos pocas variantes, podemos, darnos el lujo de listar todas esas variantes posibles. Vamos a la tercera pregunta. Si no me ponen restricciones para esa compra de 2 prendas, es decir, si voy a comprar 2 prendas cualesquiera, ¿cuántas variantes tengo para hacer esa compra? Y en realidad en este problema podríamos hacer un listado de todas las variantes posibles para hacer la compra, pero la idea es obtener fórmulas que nos permitan el cálculo sin necesidad de tener que listar todas las posibilidades, sobre todo cuando eso es imposible, ¿no? Entonces, vamos a estudiar primero las permutaciones simples. Permutar quiere decir reordenar la totalidad de una serie de objetos. Nos va a importar calcular el número de formas de poder establecer un orden entre ellos. Vamos a considerar que no hay repeticiones. En ese caso serían permutaciones con repetición, que las estudiaremos después. Repito, importa el orden en el que disponemos esos objetos. Lo vamos a ver directamente con ejemplos. En los libros tratan este tema de manera funcional, nosotros no lo vamos a hacer, simplemente partimos de ejemplos, de casos particulares, para obtener la fórmula, para ver cómo se obtiene la forma de cálculo, por ejemplo, del número de permutaciones simples. Comenzamos con un conjunto formado por un solo objeto. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una única manera de poder disponer de ese objeto. Si tenemos un conjunto formado por 2 objetos, hay 2 maneras de ordenarlos. Caso típico, si tenemos o nos preguntamos de cuántas maneras podemos acomodar 2 libros en un estante, 2 libros que se puedan distinguir, que tengan algo que los diferencie. Si a esos libros les llamamos A y B, tenemos evidentemente 2 formas de disponer de esos libros sobre ese estante. Al tener 3 objetos, tenemos 6 maneras. Aquí están cada una de las formas, ¿no? Hagamos de cuenta que, por ejemplo, son libros para colocar en un estante. Si tenemos 4 elementos, tenemos 24 formas de ordenarlos. Aquí importa el orden. Es muy importante. Cuando uno plantea el problema, es lo primero que uno tiene que ver.
Bueno, lo hicimos de manera ordenada para no saltearnos ninguna de estas variantes posibles. Evidentemente tenemos 24. Entonces fíjense, con un objeto tenemos una manera, con 2 tenemos 2, con 3 tenemos 6, con 4 tenemos 24, y en general si tenemos n objetos diferentes, sin repeticiones, tenemos factorial de n formas de disponerlos. Por ejemplo, el caso típico de los libros en un estante. Ese va a ser el primer ejemplo. Se llaman permutaciones simples de n elementos. Es importante el orden. Repito, el orden es relevante. Vamos a ese primer ejemplo. Nos preguntamos, ¿de cuántas formas pueden alinearse 6 libros distintos en un estante? Cuando hablamos de distintos, la idea es que los podamos distinguir, aunque parezca redundante. Por ejemplo, le asignamos un número a cada libro y aquí tenemos una de las 720 maneras, porque es una permutación de 6, es el factorial de 6. Hay 720 formas de disponerlos en un estante. Si cambiamos 2 de lugar, ya tenemos otra permutación. Hay 720. Esta es una de ellas. Vamos a un segundo ejemplo. Nos preguntamos, ¿de cuántas formas pueden alinearse 6 libros distintos en un estante si 3 de ellos deben estar siempre juntos? Bueno, ocurre lo mismo. Aquí lo que pasa es que 3 de esos libros deben estar siempre uno al lado del otro. Por ejemplo, tomamos L3, o sea, libro 3, libro 4 y libro 5. Como estos 3 siempre tienen que estar juntos, es como si fuera un solo libro. Entonces vamos a tener una permutación de 4, pero a su vez multiplicada por todas las variantes que tengo yo de disponer estos 3 libros. Por eso aquí se multiplica todas las variantes que tengo de ordenar estos 4 libros. Hacemos de cuenta que LJ es un solo libro y cada una de esas variantes, como dijimos, se va a poder asociar con cada una de las formas que tengo de disponer de estos 3 libros. Todo en un estante. Es decir, tenemos 144 formas de disponer de ellos. ¿Cómo surge esta fórmula? Es muy sencillo. Nos basamos en el principio básico de la multiplicación. Dejamos de lado el caso trivial, donde tenemos un elemento y hay una manera de colocar, si fuese un único libro, en ese estante, ¿no? Al tener 2 objetos, pensemos que tenemos 2 variantes para elegir el primer objeto y nos queda una variante para elegir el segundo, y el principio básico de la multiplicación. Vamos a tener 2 maneras. Olvidémonos que tenemos aquí las 2 formas. Repito, tenemos 2 maneras de elegir el primer objeto y una manera de elegir el segundo, porque una vez que elegí ese objeto, no lo puedo volver a elegir porque no podemos repetirlos. Vamos a las permutaciones de 3. Tenemos 3 variantes para elegir el primer objeto por 2 variantes para elegir el segundo. Ya el haber tomado uno, ese no lo puedo volver a elegir por lo que decíamos anteriormente. Son permutaciones simples donde no vale la repetición. Y por último, para obtener el tercer objeto, como ya elegí 2, me queda uno solo. Y por el principio básico de la multiplicación, vamos a tener 6 maneras. Análogamente, si tenemos que agrupar estos 4 objetos, cuando uno dice agrupar, cuidado, interesa el orden. Esto ya lo repetimos varias veces. El orden es relevante. Tengo 4 variantes para elegir el primero, 3 variantes para elegir el segundo, porque ya hay una que saqué. Hasta acá tengo 12 formas para los 2 primeros. Para elegir el tercero me quedan 2, porque ya elegí 2, por eso voy a multiplicar por 2. Y para el cuarto me queda solamente 1. Por eso quedan estas fórmulas. Y podemos generalizarlo al factorial
en este caso del número de objetos que estén involucrados. Esto es muy sencillo. Es importante que entendamos por qué multiplicamos. Repito, la cantidad de formas de elegir el primero, por la cantidad de formas de elegir el segundo, por la cantidad de formas de elegir el tercero, etcétera, etcétera. Si lo llevamos al factorial de n, voy a tener n por n-1, por n-2, por n-3, etcétera, hasta llegar al 1. Es decir, que vamos a tener el factorial de n. Bien. Vamos ahora a las variaciones. Y nos preguntamos, a partir de un conjunto de n objetos, ¿de cuántas formas pueden disponerse k de esos n objetos? Sí, primero, interesa el orden y, segundo, no hay repeticiones. Y nos preguntamos también si hay alguna restricción para el valor de k. Aquí es clave que, como dijimos, y reiteramos para que se vayan fijando los conceptos, importa el orden, no hay repeticiones, pero si lo comparamos con las permutaciones, aquí estamos tomando menos objetos. Dado el conjunto, a mí me interesa encontrar las maneras de disponer de una cantidad k de esos n objetos. Vamos al ejemplo. Tenemos 4 elementos. Si queremos tomarlos de a uno, vamos a tener 4 variantes. Es lo que llamamos una variación de 4 elementos tomados de a uno. Claramente es 4, aquí nos podemos dar el lujo de contar. Si vamos a hacer grupos de 2 de esos 4 elementos que tengo, que llamamos A, B, C, D, aquí lo listamos también, voy a apreciar que hay 12 maneras. Aquí vale lo que dijimos anteriormente. Para este caso tenemos 4 variantes. En este otro caso vamos a tener 4 variantes para elegir el primero por 3 variantes para elegir el segundo, porque estamos hablando de variaciones simples, donde no vale que un elemento se encuentre repetido. Esta es una variación entonces de 4 elementos tomadas de a 2. Esta es la notación que utilizamos. Si los vamos a tomar de a 3, vamos a tener 4 variantes para el primero, 3 variantes para el segundo. Recuerden que vamos quitando un elemento que después no puede aparecer. Y 2 variantes para el tercero. O sea que vamos a tener 24. Una variación de 4 elementos tomadas de a 3. Y si tomamos los 4 elementos, estamos en una variación de 4 elementos tomadas de a 4. Va a ser justamente una permutación. O sea que la permutación es un caso particular. Es decir, para n objetos diferentes, tomados de acá, donde k, claramente ustedes se van a dar cuenta que es menor o igual a n, y sin repeticiones, vamos a tener esta fórmula. ¿De dónde viene? Y bueno, tenemos n variantes para el primero, n-1 para el segundo, n-2 para el tercero, y fíjense que siempre llegamos a n menos k-1. Volvamos aquí. Cuando agrupamos 2, como en este caso, tenemos 4 para el primero, 3 para el segundo. Cuando agrupamos 3, tenemos 4 por 3 por 2. Bueno, aquí tenemos 4 por 3 por 2 por 1 porque elegimos los 4, pero en general las variaciones uno elige una cantidad k menor que n. Podría ser igual y en ese caso, como dijimos, es una variación, es una permutación, perdón. Y para generalizar, si tenemos n objetos diferentes tomados de acá, sin repeticiones, es decir, si cada variación tiene k elementos, vamos a tener n variantes para el primero, n-1 para el segundo, n-2 para el tercero, por supuesto multiplicando, y para llegar al último vamos a tener n menos k-1. ¿Por qué k-1? Veámoslo con este ejemplo. Para una variación
de 4 elementos tomados de A3, tenemos 4 para el primero, la totalidad, 3 para el segundo y 2 para el tercero. Siempre llegamos a K-1. Por eso me queda en un principio esta fórmula que tampoco es práctica, porque tengo que hacer una multiplicación. Y puede llegar a ser una multiplicación con muchos factores. Lo que se suele hacer es lo siguiente. Si nosotros multiplicamos y dividimos por todos los factores a partir de n menos k, los factores decrecientes, por supuesto, ¿no? N menos k por n menos k menos 1, así hasta llegar al 1, estamos en naturales, son factores decrecientes. Si hacemos este artificio, nos permite obtener, como ustedes pueden apreciar, en el numerador me queda el factorial de n, porque tengo n por n menos 1, por n menos 2, todos los factores decrecientes hasta llegar al 1, y en el denominador tengo el factorial de n menos k, porque arranco de n menos k, sigue con n menos k menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al 1. O sea, con este artificio de multiplicar y dividir, llego a la fórmula que estábamos buscando, porque repito, aquí lo que interesa es el modelo matemático, disponer de una fórmula para calcular. Es un cociente de 2 factoriales. En el numerador va el factorial del número de elementos y en el denominador el factorial de la diferencia entre el número de elementos y el número de las agrupaciones, la cantidad de objetos que yo voy a agrupar de esos n elementos. Por supuesto que n debe ser mayor o igual a k, porque no puedo repetir elementos y por otra parte, desde el punto de vista del cálculo, no puedo tener aquí un número negativo. A lo sumo podría tener el factorial de 0, que por definición, como ustedes saben, es 1. Entonces tengo variación de n elementos tomados de acá, la cantidad de formas de ordenar k de esos n elementos sin repeticiones. Estos se llaman variaciones simples de n elementos tomados de acá. Y vamos a hacer una observación en un principio. Cada variación difiere de otra si tiene por lo menos un objeto diferente. O bien, si tiene los mismos objetos, estos se encuentran en diferente orden. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a uno de estos ejemplos, por ejemplo, las variaciones tomadas de A3. Y en este ejemplo tenemos 4 elementos. Queremos encontrar cuántas variantes tenemos para disponerlos de A3. Y vamos a lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos los 3 elementos, A, B y C. Fíjense que tenemos diferentes formas de agruparlos a esos 3. Tenemos, por ejemplo, ACB, BAC, BCA. Es decir, todas estas variantes, estas 4, por ejemplo, tenemos los mismos elementos, A, B y C, dispuestos en otro orden. Aquí tenemos la otra variante y aquí tenemos la otra. También van a ser diferentes, por ejemplo, esta agrupación, donde justamente tenemos A, tenemos C y en lugar de aparecer B, está D. Es decir, que es otra variación posible. Repetimos, distinguimos una variación de otra si tiene los mismos elementos pero en otro orden, o bien hay algún elemento diferente, por lo menos uno. Bien. La otra observación, que ya también lo apreciamos, si la cantidad de elementos de esa agrupación coincide con el total de los objetos, es un caso particular de variación, que es la permutación que ya estudiamos. Aquí lo escribimos, me queda una permutación de n elementos, porque es una variación de elementos tomados de a n. Es decir, si aplicamos la fórmula, llegamos efectivamente al factorial de n. Vamos a ejemplos. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas puedo armar con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6? ¿Por qué decimos que es una variación? Porque si estamos hablando de números en nuestro sistema, que es posicional, donde cada número, según la posición que tiene, va a tener un determinado peso, un determinado valor.
Tenemos la unidad, la decena, la centena, la unidad de mil, etcétera, etcétera. Por eso es un problema de variaciones, porque el orden en el que estén los elementos es relevante. No es lo mismo tener el número 234 que 432 o 324. Por eso va a ser una variación simple de 6 elementos tomadas de A3. Haciendo las cuentas llego a que tenemos 120 números posibles, con 3 cifras distintas. Estamos pensando en que no podemos repetir las cifras. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Cuántas banderas de 2 colores distintos dispuestos en franjas horizontales puedo armar con estos colores? Negro, rojo, amarillo, azul y marrón. Tenemos 5 elementos en juego, los tengo que agrupar de a 2, pero sí va a importar el orden, porque si es una bandera que tiene solamente 2 colores, no es lo mismo que esté arriba el rojo y abajo el negro que al revés, arriba el negro y debajo el rojo. Son banderas, importa el orden. Si son los mismos colores dispuestos de otra manera, es otra bandera distinta. Va a ser una variación de 5 elementos tomadas de a 2. Evidentemente, haciendo las cuentas voy a llegar a que tenemos 20 variantes. Vamos ahora a las combinaciones simples. Estamos tratando con objetos distinguibles donde no hay repeticiones. Aquí la variante es justamente que no interesa el orden. La pregunta entonces es la siguiente. A partir de un conjunto de n objetos, ¿de cuántas formas pueden disponerse k de esos n objetos si no interesa el orden? Repito, si no interesa el orden y no hay repeticiones. Cuando hablamos de permutaciones simples, de variaciones simples o ahora de combinaciones simples, consideramos que no se pueden repetir los elementos y son elementos distinguibles. También nos preguntamos si hay alguna restricción para el valor de k. Vamos a ejemplos. Tomamos un conjunto de 4 elementos. Pensamos en cuántos grupos podemos hacer con un elemento. Claramente son 4. Ahora pensamos cuántos grupos podemos hacer con 2 de esos 4 elementos. Y aquí viene la diferencia con las variaciones. Al no importar el orden, si tengo, por ejemplo, la agrupación AB, va a ser la misma que la BA. Si tengo la agrupación, por ejemplo, AC, va a ser la misma que la CA. O sea, tengo 6, aquí lo puedo contar. Pero, como nuestro objetivo es encontrar una fórmula, vamos a pensar qué pasaba con las variaciones. Una variación de 4 elementos tomada de a 2 me daba 12. ¿Por qué? Porque la agrupación AB era diferente de la BA. Aquí para nosotros va a ser la misma, porque, repito, no interesa el orden. Por eso, a esa cantidad, a esas 12 variantes, vamos a dividirlo por 2. Tengo la mitad de variaciones, o la mitad, para no confundir con las palabras, la mitad de formas posibles de agrupar de a 2 elementos. Va a ser entonces una variación de 4 elementos tomada de a 2 dividido la permutación de 2. O sea que una combinación de 4 elementos tomada de a 2 va a ser la variación de 4 elementos tomada de a 2 dividido la permutación de 2. En este caso me da 6. Pensemos de cuántas maneras podemos agrupar esos 4 elementos de a 3. Tenemos claramente 4 maneras. Hay que tomarse el tiempo para hacerlas porque son pocos casos. Y, al igual que en el caso anterior, hacemos la comparación con las variaciones de 4 elementos tomadas de a 3. Agregamos en rojo precisamente todas las variantes. Cada columna para nosotros va a ser una sola agrupación en este caso, porque en las combinaciones no importa el orden. Es decir, el grupo formado por ABC es el mismo que el formado por ACB, etcétera, etcétera. O sea, que a las 24 formas que tendría, si interesara el orden, lo voy a tener que dividir
por la cantidad de variantes de cada uno de los grupos. Por eso, en este caso voy a tener solamente 4 variantes, que son las que tenemos listadas acá. Y si tomásemos de a 4 elementos, claramente vamos a tener una sola manera. Tenemos un solo grupo que podemos armar con los 4 elementos dados, si no importa el orden. Este es el caso típico de armar grupos con personas, donde si no hay una jerarquía, no va a interesar de qué manera yo tengo a esas personas en ese grupo. Lo vamos a ver después con ejemplos. Y en general, para n objetos diferentes tomados de acá, sin repeticiones, es una combinación de n elementos tomados de acá, va a ser la variación de n elementos tomados de acá, dividido la permutación de k. Si reemplazamos por las fórmulas que ya estudiamos, me queda en el numerador factorial de n dividido factorial de n menos k. En el denominador me queda factorial de k. Hacemos la operación y llegamos a esta expresión que es claramente el combinatorio n sobre k. Por supuesto con n mayor o igual a k. Esto tiene que ver no solo para la existencia del combinatorio o del factorial, sino porque, como son agrupaciones donde no puede haber elementos repetidos, si yo tomase un valor de k mayor que n, y forzosamente habría que repetir. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Vamos al primer ejemplo. Se dispone de una bolsa de 7 bolas enumeradas y nos preguntamos, ¿de cuántas formas pueden extraerse 4 bolas sin reposición? O sea, ¿cuántos grupos puedo armar de 4 bolas con esas 7, que por supuesto son distinguibles? Decimos sin reposición porque una vez que yo saqué la bola, no puedo volver a sacar esa misma. Entonces, claramente va a ser un problema de combinaciones, porque una vez que yo saqué esas 4 bolas, no importa en qué orden pongo esas bolas sobre la mesa. Va a ser ese mismo grupo. O sea que va a ser entonces una combinación de 7 elementos tomados de a 4, es aplicar la fórmula, hacer las cuentas y llegar a que tengo efectivamente 35 formas de extraer 4 bolas. Sería conveniente hacer un gráfico, enumerarlas y pensar en algunas variantes. En este caso, como son pocas, podría tomarme el trabajo de listar a todas, pero no es necesario porque ya tenemos la fórmula. Vamos a un segundo ejemplo. En un curso se han inscrito 8 mujeres y 5 hombres. Nos interesa encontrar de cuántas formas pueden armarse grupos de 4 personas con exactamente 2 hombres y 2 mujeres. Bueno, para elegir 2 mujeres vamos a tener una combinatoria de 8 en 2, porque repito, no importa el orden, no ponemos jerarquía en las personas. Y lo mismo para elegir 2 hombres de un total de 5, tenemos una combinatoria de 5 en 2. Por el principio elemental de la multiplicación, cada variante de 2 mujeres la puedo asociar con cada variante de 2 hombres, por eso multiplicamos, y efectivamente haciendo las cuentas llegamos a la conclusión de que tenemos 280 maneras de armar esos grupos. Algo que es fundamental en las combinaciones es lo siguiente, que una combinación, una agrupación, se diferencia de la otra si tiene por lo menos un elemento diferente. Repito, una agrupación, en el caso de las combinaciones, se diferencia de otra si tiene por lo menos un elemento diferente. Si tienen los mismos elementos dispuestos en otro orden, es la misma agrupación. Eso es lo que me diferencia una combinación de una variación. En el próximo video vamos a estudiar lo que se llama combinatoria con repetición. Hasta la próxima, chao.